La brujería y los santos de la Iglesia Católica. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. La relación entre la brujería y la Iglesia Católica ha sido históricamente compleja y multifacética, marcada por periodos de persecución, sincretismo y reinterpretación cultural. A continuación, se exploran diversos aspectos de esta interacción. Persecución de la brujería por la Iglesia Católica. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la Iglesia Católica consideraba la brujería como una amenaza espiritual y social. Esta percepción llevó a la creación de manuales como el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, publicado en 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este texto, a pesar de ser condenado por la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia por considerarlo ilegal y antiético, se difundió ampliamente gracias a la imprenta. Dividido en 3 volúmenes, el manual abordaba la naturaleza de la brujería, métodos para evitarla y prescripciones legales para su persecución, incluyendo métodos de tortura y acusaciones infundadas sobre las prácticas de las brujas. Este documento refleja la visión sesgada y las prácticas injustas de la época hacia quienes eran acusados de brujería. Un caso emblemático de esta persecución es el de las brujas de Zugarramurdi, en los Pirineos navarros, entre 1608 y 1610. La Inquisición de Logroño investigó acusaciones de brujería basadas en relatos de supuestos aquelarres y rituales satánicos. El proceso culminó en un auto de fe en noviembre de 1610, donde 6 personas fueron ejecutadas y otras 5 quemadas en efigie. Este episodio ilustra cómo la superstición y el miedo llevaron a persecuciones injustas durante ese periodo. Sincretismo entre la brujería y el catolicismo. A pesar de la postura oficial de la Iglesia, en diversas culturas latinoamericanas y afrocaribeñas se produjo un sincretismo entre prácticas indígenas, africanas y elementos del catolicismo. Este fenómeno dio lugar a manifestaciones como la santería, una religión afrocubana que combina creencias del pueblo yoruba con elementos católicos. En la santería, las deidades africanas, conocidas como orisas, se asocian con santos católicos, permitiendo a los practicantes mantener vivas sus tradiciones ancestrales bajo la apariencia de devoción cristiana. Este sincretismo refleja la resiliencia cultural y la adaptación de comunidades oprimidas durante la colonización. Supersticiones y prácticas populares en el catolicismo. En algunas comunidades católicas, ciertas prácticas han incorporado elementos considerados supersticiosos, fusionando creencias populares con la veneración de santos. Por ejemplo, es común encontrar devociones donde se atribuyen propiedades mágicas a imágenes o reliquias de santos, esperando obtener favores específicos. Estas prácticas, aunque arraigadas en la tradición popular, a menudo se desvían de la doctrina oficial de la Iglesia, que enfatiza una devoción basada en la fe y la oración más que en rituales mágicos. Reinterpretación contemporánea de la brujería. En la actualidad, la brujería ha resurgido como tema de interés cultural y académico. Investigaciones recientes analizan cómo los mecanismos de persecución de brujas en la Europa medieval se asemejan a formas modernas de estigmatización y persecución ideológica. Este enfoque busca entender las raíces históricas de la intolerancia y cómo estas dinámicas persisten en diferentes contextos. La interacción entre la brujería y la Iglesia Católica es un reflejo de tensiones históricas entre doctrinas oficiales y prácticas populares. Mientras que la Iglesia ha condenado consistentemente la brujería, las creencias y rituales asociados han persistido, adaptándose y fusionándose con elementos católicos en diversas culturas. Este fenómeno destaca la complejidad de las creencias humanas y la capacidad de las comunidades para integrar diferentes tradiciones en respuesta a contextos sociales y políticos cambiantes. La relación entre la brujería y la Iglesia Católica sigue siendo un tema de debate, estudio y reinterpretación en la actualidad. Existen diversos aspectos que amplían la perspectiva sobre este fenómeno, incluyendo su presencia en la Biblia, la postura actual del Vaticano y la persistencia de ciertas prácticas en la cultura popular. Brujería y la Biblia. La condena a la brujería en la doctrina cristiana tiene raíces en textos bíblicos que advierten contra la práctica de la magia y la adivinación. Algunos de los pasajes más citados incluyen: Éxodo 10 y 18, no dejarás con vida a la hechicera. Levítico 7 y 31, no os volváis a los adivinos ni consultéis a los espíritus, no os contaminéis con ellos. Deuteronomio 18, 10-12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estos versículos establecieron una base doctrinal sobre la brujería que influyó en siglos de persecución. Sin embargo, algunos teólogos modernos interpretan estos pasajes como advertencias contra la idolatría y la manipulación espiritual, más que una condena de todas las prácticas sobrenaturales. La Iglesia Católica y la brujería en la actualidad.
Hoy en día, el Vaticano mantiene una postura oficial en contra de la brujería, pero la trata desde un enfoque distinto al de la Inquisición. En lugar de verla como una amenaza física, se le considera una desviación de la fe cristiana. Algunos puntos clave de la doctrina actual incluyen: 1. Rechazo a la superstición y la magia según el Catecismo de la Iglesia Católica, todas las prácticas de magia o hechicería, mediante las cuales se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio del hombre y obtener un poder sobrenatural sobre los demás, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Catecismo, 2117. 2. La lucha contra la idolatría. La Iglesia sigue rechazando la santería, el vudú y otras prácticas que mezclan elementos cristianos con creencias esotéricas. Sin embargo, algunas congregaciones en América Latina y África han intentado dialogar con estas tradiciones en lugar de erradicarlas. 3. Exorcismos y posesiones. Aunque la Iglesia no asocia la brujería directamente con la posesión demoníaca, sigue realizando exorcismos en casos que considera auténticos. El Vaticano incluso ha organizado cursos para formar sacerdotes en la práctica del exorcismo, lo que refleja que aún existe una preocupación por influencias malignas. Cultos y devociones con elementos mágicos. A pesar de la postura oficial de la Iglesia, en la religiosidad popular han persistido devociones con tintes mágicos o esotéricos. Algunos ejemplos incluyen: Santa Muerte, venerada en México y otras partes de América Latina. Esta figura se asocia con milagros y protección, pero la Iglesia la rechaza como una deformación de la fe católica. San Cipriano, considerado un santo protector contra la brujería y las maldiciones, su figura es invocada tanto por católicos como por practicantes de esoterismo. Velas, amuletos y oraciones. Para atraer la buena suerte, muchas personas combinan rituales mágicos con prácticas católicas sin verlas como contradictorias. Reinterpretación cultural de la brujería. En el siglo XXI, la brujería ha sido resignificada en diversos ámbitos. Movimiento feminista. La imagen de la bruja se ha convertido en un símbolo de resistencia, reivindicando a las mujeres que fueron perseguidas por desafiar el orden patriarcal. La brujería como identidad espiritual. Algunas personas se identifican como brujas modernas sin renunciar a su fe católica, practicando tarot, herbolaria y astrología. Cultura pop. Películas, series y libros han contribuido a la normalización de la brujería como una práctica esotérica y mística en lugar de algo malvado. La brujería ha evolucionado desde un motivo de persecución hasta convertirse en un fenómeno cultural, espiritual y simbólico. La Iglesia Católica sigue condenándola, aunque ha cambiado su enfoque hacia la educación y el rechazo de la superstición en lugar de la violencia. Sin embargo, muchas prácticas con raíces mágicas siguen vigentes dentro del catolicismo popular, demostrando que la espiritualidad humana es compleja y que la frontera entre religión y creencia mística no siempre es clara. El impacto de la brujería en la sociedad y la Iglesia Católica. A lo largo de la historia, la brujería ha influido en las creencias y prácticas religiosas de muchas comunidades. Mientras que la Iglesia Católica la ha condenado, no se puede negar que su impacto ha sido duradero en la cultura, las tradiciones y la mentalidad de muchas personas. 1. La brujería y los santos católicos, una relación compleja. Aunque la Iglesia prohíbe la brujería, en la práctica popular, muchos creyentes han combinado elementos de ambas tradiciones, dando lugar a devociones que incorporan aspectos mágicos o supersticiosos. Algunos ejemplos notables incluyen: A. San Cipriano, el santo de los magos y brujos. San Cipriano de Antioquía es uno de los santos más curiosos de la tradición cristiana, pues antes de convertirse al cristianismo, era un poderoso mago y hechicero pagano. Se dice que al intentar lanzar un hechizo de amor contra Justina, una cristiana, se dio cuenta de que sus poderes eran inútiles contra la fe cristiana y terminó convirtiéndose al catolicismo. Su libro El Ciprianillo es considerado por algunos como un grimorio, manual de magia, aunque la Iglesia rechaza cualquier uso de su nombre en prácticas esotéricas. No recomendamos este libro que los leas. B. Santa Marta Dominadora y su sincretismo con la magia. En algunos países de América Latina, Santa Marta Dominadora es venerada como una santa que domina situaciones difíciles, incluso en asuntos de amor y dinero. En la santería y en el espiritismo, se le asocia con ritos de dominación, similares a los de la magia blanca. Aunque la Iglesia acepta su culto, rechaza cualquier ritual que busque manipular la voluntad de otras personas. C. San Benito, protector contra la brujería. San Benito es uno de los santos más utilizados como defensa contra la brujería. Su medalla es considerada un amuleto poderoso contra el mal y se utiliza en exorcismos. Su oración y la famosa cruz de San Benito se usan en rituales de protección. La Iglesia sí aprueba el uso de la medalla, pero advierte que no debe ser usada como un objeto mágico, sino con fe. 2. La Iglesia y las prácticas mágicas en el catolicismo popular. En muchos lugares,
los fieles católicos han desarrollado prácticas que, si bien parecen mágicas, forman parte de su devoción religiosa. Algunos ejemplos incluyen: en muchos lugares, los fieles católicos han desarrollado prácticas que, si bien parecen mágicas, forman parte de su devoción religiosa. Algunos ejemplos incluyen: en muchos lugares, los fieles católicos han desarrollado prácticas que, si bien parecen mágicas, forman parte de su devoción religiosa. Algunos ejemplos incluyen: oraciones específicas para amarrar o alejar personas. Uso de velas de colores para pedir milagros. Rituales con agua bendita, sal exorcizada y aceite santo. Bendición de objetos con fines de protección o suerte. Si bien estas prácticas no son oficialmente reconocidas como parte de la doctrina católica, muchas iglesias locales las toleran debido a su arraigo cultural. Te recomendamos no practicar nada esto. 3. Exorcismos y la lucha contra la influencia de la brujería. El exorcismo es una de las formas en que la Iglesia combate lo que considera influencias demoníacas, muchas de las cuales están asociadas a la brujería. En la actualidad, el Vaticano sigue entrenando sacerdotes en el rito del exorcismo. Se realizan miles de exorcismos al año, especialmente en países con alta creencia en la brujería. Algunas personas que han practicado la magia y la brujería han asegurado haber sufrido consecuencias espirituales negativas, lo que refuerza la visión de la Iglesia de que estas prácticas son peligrosas. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia del exorcismo y el peligro de jugar con prácticas esotéricas, advirtiendo que muchas veces pueden llevar a una apertura a fuerzas malignas. 4. La brujería en la actualidad: religión, cultura y mercadotecnia. Hoy en día, la brujería ha tomado nuevos significados. A. Brujería como identidad espiritual. Muchas personas que practican la brujería moderna, Wicca, neopaganismo, santería, no la ven como un culto satánico, sino como una conexión con la naturaleza y la espiritualidad. En redes sociales, el término bruja ha sido resignificado por mujeres que ven en él una forma de empoderamiento. En América Latina, algunas prácticas de sanación espiritual combinan elementos indígenas, africanos y católicos. B. La Iglesia y su respuesta ante la nueva brujería. A pesar de los cambios culturales, la Iglesia mantiene su postura de que cualquier forma de brujería es incompatible con la fe cristiana. En 2019, el Papa Francisco advirtió contra la tentación de la magia y llamó a los católicos a mantenerse firmes en la oración y la fe. C. Brujería y mercadotecnia. Hoy en día, la brujería ha sido comercializada en productos como velas esotéricas, tarots, rituales de atracción y limpieza energética, libros sobre hechicería moderna. Curiosamente, muchas tiendas esotéricas también venden imágenes de santos católicos, demostrando que la línea entre la brujería y la devoción sigue difusa en la práctica popular. La relación entre la brujería y la Iglesia católica ha pasado por diferentes fases. Persecución y condena durante siglos, la Iglesia consideró la brujería como un crimen grave. Sincretismo y adaptación en muchas culturas, la brujería se mezcló con el catolicismo, creando nuevas formas de devoción. Rechazo moderno pero sin violencia: la Iglesia ya no persigue brujas, pero sigue advirtiendo contra las prácticas esotéricas. La brujería como fenómeno cultural. Hoy en día, la brujería es parte del cine, la literatura y la identidad espiritual de muchas personas. Si bien la postura oficial de la Iglesia sigue siendo contraria a la brujería, la realidad es que muchas creencias y prácticas mágicas han encontrado su lugar dentro del catolicismo popular. En última instancia, la espiritualidad de cada persona se construye a partir de su propia fe, experiencias y cultura. Te recomendamos que veas estos 4 testimonios completos de la brujería. Lo puedes ver en YouTube. 5. La Iglesia Católica y el fenómeno de la brujería en diferentes regiones del mundo. La relación entre la brujería y la Iglesia Católica ha tomado distintas formas según la región, debido a factores culturales, históricos y religiosos. A continuación, se analizan algunos ejemplos clave de cómo esta relación ha evolucionado en distintas partes del mundo. A. América Latina, sincretismo religioso y la influencia indígena y africana. América Latina es una de las regiones donde el catolicismo y la brujería han convivido de manera más compleja. Esto se debe a la fusión de creencias indígenas, africanas y europeas durante la época colonial. 1. Santería y catolicismo en el Caribe. La santería, practicada en países como Cuba y Puerto Rico, combina la adoración de los orisas, deidades de la religión yoruba, con la veneración de santos católicos. La Iglesia Católica ha intentado desalentar estas prácticas, pero en algunos lugares ha optado por una convivencia tolerante. 2. Brujería en México, la Santa Muerte y la magia popular. En México,
La veneración de la Santa Muerte es una de las manifestaciones más visibles del sincretismo entre el catolicismo y la brujería. Aunque la Iglesia ha condenado esta devoción, millones de personas la consideran parte de su fe. También existen curanderos y brujos blancos que combinan oraciones católicas con rituales de protección. 3. Chamanismo en los Andes y la Amazonía. En países como Perú, Bolivia y Colombia, la Iglesia católica ha coexistido con prácticas chamánicas ancestrales. Aunque algunos sacerdotes han combatido estas tradiciones, en la actualidad hay comunidades donde se han fusionado con el catolicismo. B. Europa de la Inquisición a la nueva espiritualidad. Europa tiene una historia de persecución de la brujería, pero en tiempos modernos ha habido un resurgimiento del interés en lo oculto. 1. La caza de brujas y la Inquisición. Entre los siglos XV y XVIII, miles de personas, especialmente mujeres, fueron acusadas de brujería y ejecutadas. La Iglesia veía la brujería como una amenaza a la fe y la orden social. Casos como los juicios de las brujas de Salem, en América, pero influenciados por ideas europeas, muestran la histeria colectiva de la época. 2. El resurgimiento de la brujería en la cultura moderna. En el siglo XX, movimientos neopaganos como la Wicca comenzaron a ganar popularidad en Europa. La Iglesia ha mantenido su postura en contra de estos movimientos, pero ya no los persigue activamente. C. África, cristianismo y tradiciones espirituales. En África, la llegada del catolicismo se encontró con fuertes tradiciones espirituales basadas en la magia, los espíritus y la adivinación. 1. La lucha contra la brujería en algunas comunidades cristianas. En algunos países, las iglesias cristianas han promovido campañas contra la brujería, a veces con violencia. Se han reportado casos de niños acusados de ser brujos y expulsados de sus comunidades. 2. Sacerdotes católicos que luchan contra la brujería. Algunos sacerdotes africanos han adoptado prácticas de exorcismo para combatir lo que consideran influencias malignas. En algunos casos, la Iglesia se ha posicionado en contra de líderes espirituales locales a quienes consideran practicantes de magia negra. 6. ¿Por qué la brujería sigue siendo popular hoy en día? A pesar de los avances en educación y ciencia, la brujería sigue siendo una práctica común en muchas partes del mundo. Algunas razones incluyen: 1. Búsqueda de respuestas. Fuera de la religión tradicional, muchas personas sienten que la religión organizada no les da todas las respuestas, por lo que buscan en la brujería o el esoterismo. 2. Influencia de la cultura popular. Películas, series y libros han popularizado la idea de la brujería como algo misterioso y atractivo. 3. Necesidad de control en tiempos de incertidumbre. Cuando las personas enfrentan problemas financieros, amorosos o de salud, recurren a la magia como una forma de encontrar soluciones. 7. ¿La Iglesia alguna vez cambiará su postura sobre la brujería? Es poco probable que la Iglesia católica acepte la brujería, ya que la considera contraria a la fe cristiana. Sin embargo, es posible que en el futuro se adopte un enfoque más educativo en lugar de condenatorio. Se promueva un diálogo interreligioso con comunidades que combinan elementos de ambas tradiciones. Se reconozca el valor cultural de ciertas prácticas sin validarlas doctrinalmente. La relación entre la brujería y la Iglesia católica sigue siendo compleja. Mientras que la Iglesia la condena como una desviación de la fe, muchas personas continúan practicando formas de magia dentro de un contexto católico. A lo largo de la historia, esta relación ha pasado por fases de persecución, adaptación y coexistencia, y sigue evolucionando en la actualidad. 8. La influencia de la brujería en la religiosidad popular. Aunque la Iglesia católica rechaza la brujería, en la práctica cotidiana muchos creyentes han incorporado elementos mágicos o esotéricos en sus devociones. Esto demuestra cómo la religiosidad popular puede diferir de la doctrina oficial de la Iglesia. A. Rituales y prácticas con elementos mágicos dentro del catolicismo. 1. Uso de velas y colores para diferentes peticiones. Muchos fieles encienden velas de diferentes colores para pedir favores específicos. Aunque la Iglesia acepta el uso de velas en oración, algunos lo utilizan de manera supersticiosa. 2. Oraciones específicas para amarres o protección. Algunos creyentes rezan a santos con la intención de atraer o retener a una pareja, algo que se considera magia dentro de la Iglesia. 3. Agua bendita, sal exorcizada y aceite sagrado como amuletos. El agua bendita y la sal exorcizada son sacramentales aprobados por la Iglesia, pero en algunas regiones se usan con fines más esotéricos. Se cree que pueden alejar malas energías o limpiar espacios de vibraciones negativas, una idea más cercana a la magia que a la doctrina católica. 4. Medallas y escapularios como protección espiritual. La medalla de San Benito es usada para protección contra la brujería y el mal. Aunque la Iglesia aprueba su uso,
En algunos lugares se le atribuyen propiedades más allá de la fe, como un amuleto mágico. B. Santos y figuras religiosas asociadas a la brujería. A lo largo de la historia, ciertos santos han sido venerados tanto dentro del catolicismo como en prácticas esotéricas. 1. San Cipriano y su fama de mago convertido en santo. Antes de ser cristiano, se decía que San Cipriano era un mago poderoso. Su figura ha sido adoptada por personas que buscan protección contra maleficios, aunque la Iglesia lo venera solo como un mártir. 2. Santa Marta Dominadora, protectora y figura de dominación espiritual. En la santería y otras prácticas, se le pide ayuda para dominar situaciones y personas. La Iglesia Católica reconoce a Santa Marta como una santa, pero no acepta su uso en rituales de manipulación. 3. Jesús Malverde y la Santa Muerte, santos no reconocidos. Jesús Malverde es un personaje venerado en México como el santo de los pobres y los narcotraficantes. La Santa Muerte es vista por muchos como una protectora, pero la Iglesia ha rechazado su culto, considerándolo contrario a la fe cristiana. 9. El exorcismo y la lucha contra la brujería en la Iglesia actual. Uno de los enfoques más fuertes de la Iglesia en relación con la brujería es el exorcismo, que sigue siendo practicado por sacerdotes especializados en la lucha contra lo que se considera influencia demoníaca. A. El Vaticano y su posición oficial sobre el exorcismo. La Iglesia tiene un rito oficial de exorcismo que solo puede ser realizado con autorización del obispo. En 2014, el Vaticano reconoció oficialmente a la Asociación Internacional de Exorcistas. El Papa Francisco ha hablado varias veces sobre la importancia de la lucha contra el demonio. B. Casos reales de exorcismos relacionados con la brujería. En varios países se han reportado casos de personas que dicen haber sido víctimas de posesión por prácticas esotéricas. Sacerdotes exorcistas han afirmado que algunas sesiones de liberación han involucrado influencias malignas relacionadas con rituales de magia. C. Diferencia entre superstición y posesión real según la Iglesia. La Iglesia distingue entre problemas psicológicos, supersticiones y casos genuinos de posesión. No todo lo que se considera ataque de brujería es visto como un problema espiritual por los sacerdotes. 10. La brujería en la era moderna, redes sociales, influencers y tendencias espirituales. Hoy en día, la brujería ha resurgido como un fenómeno cultural, especialmente en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. A. BitchTok. La brujería en TikTok. Miles de usuarios comparten rituales, hechizos y prácticas esotéricas en redes sociales. Muchas de estas prácticas combinan elementos cristianos con creencias mágicas. B. Influencers espirituales y el mercado esotérico. En plataformas digitales, hay influencers que enseñan sobre astrología, tarot y magia blanca. La venta de productos esotéricos ha crecido, incluyendo velas, cristales y amuletos. C. Reacción de la Iglesia ante la brujería moderna. La Iglesia ha advertido contra la nueva brujería, señalando que puede ser una forma de alejamiento de Dios. Algunos sacerdotes han utilizado redes sociales para responder dudas sobre esoterismo y fe. 11. ¿Puede un católico creer en la brujería? La posición oficial de la Iglesia es clara: la brujería es contraria a la fe católica. Sin embargo, en la práctica, muchas personas combinan elementos de ambas creencias. A. La Iglesia y la magia blanca. La Iglesia no hace distinción entre magia blanca y magia negra. Cualquier forma de manipulación espiritual es rechazada. Se considera que la verdadera protección viene de Dios y no de rituales esotéricos. B. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Todas las prácticas de magia o hechicería, mediante las cuales se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio del hombre, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Catecismo 2117. Esto incluye la astrología, la consulta con espíritus y la adivinación. C. ¿Cómo debe enfrentar un católico la creencia en la brujería? La Iglesia recomienda recurrir a la oración, la confesión y los sacramentos en lugar de buscar ayuda en prácticas esotéricas. Se anima a los fieles a confiar en Dios y no en poderes ocultos. La relación entre la brujería y la Iglesia Católica ha sido conflictiva durante siglos. A pesar de la condena oficial de la Iglesia, la realidad es que muchas prácticas mágicas siguen presentes dentro del catolicismo popular. Resumen de los puntos claves. 1. La Biblia condena la brujería, y la Iglesia mantiene esta postura hasta hoy. 2. Durante la historia, la Iglesia persiguió la brujería, pero hoy adopta una actitud más educativa que represiva. 3. En la religiosidad popular, muchos santos han sido asociados con prácticas esotéricas. 4. La brujería sigue evolucionando en la era digital, con millones de personas interesadas en el esoterismo.
5. La Iglesia enseña que la verdadera protección proviene de Dios y rechaza cualquier tipo de práctica mágica.